Os pensaréis que me he vuelto loco con el título, pero para poneros un poco en contexto. La semana pasada os hablé brevemente del negocio bancario y la verdad es que más de uno, la primera vez que lo escucha, se piensa que esto es un tipo de estafa, cosa que es bastante razonable. Y os dije cómo la rama más ortodoxa de la escuela austríaca proponía acabar con estas prácticas bancarias y que los bancos simplemente se dediquen a ser almacenes de dinero. Pero dejadme deciros que la prohibición de estas prácticas no va a solucionar ninguno de los problemas que comenté en el anterior vídeo. Y lo más probable es que generen más problemas que soluciones. Si no has visto el vídeo anterior, no pasa nada. Más o menos os pondré en contexto. Pero si queréis podéis pausar, mirar al anterior y luego volver a este. Mientras te decides, empecemos con esto. Lo primero que voy a comentar muy por encima, ya que no es un tema en el que me quiera extender en exceso, es si los bancos realmente fueron creados para ser una especie de almacenes de dinero. Hay bastantes investigaciones alrededor y se pone bastante en duda que los bancos alguna vez en la historia hayan servido simplemente como depósitos de dinero, sino que desde sus inicios han sido creados para hacer las prácticas que vemos hoy en día. Os voy a dejar material en la descripción por si os apetece indagar más. Ahora vamos con los próximos puntos. Hablemos de la supuesta doble disponibilidad de un mismo bien, que para quien no haya visto el vídeo anterior os pongo un breve contexto. Se acusa de que los bancos provocan que dos personas se piensen que tienen derechos sobre un mismo bien, generando una especie de imposibilidad jurídica, ya que el banco, al prestar el dinero de una persona, hace creer que varias personas tienen derechos sobre él, generando esa doble disponibilidad. Vamos a detenernos en esto. Tenemos a una persona A que deja 100 en el banco y este le crea un depósito por exactamente el mismo valor. Pero para nuestro ejemplo, nuestra persona A también tendrá unas oficinas por valor de 20. Aquí ya vamos a insistir, tú ya no tienes 100 euros, dólares, la moneda que os dé la gana. Tú lo que tienes es un depósito por valor de esos 100, que es diferente. Por si queréis verlo más claro, yo tengo aquí un móvil. Este móvil pues tendrá un valor de 100. ¿Significa que tengo ahora mismo 100 euros? No. En cuanto venda el móvil, es decir, lo liquide, sí que tendré 100 euros. Pues lo mismo pasa con los depósitos. En este caso, el móvil es un activo real, pero el depósito bancario es un activo financiero, y un activo financiero tiene la propiedad de ser un pasivo de alguien. Nosotros tenemos derecho a 100 euros y el banco tiene una obligación con nosotros por valor de 100 euros. Y el banco debe cumplir con esa obligación en cuanto vengamos a exigirle el dinero. Así que esta es la relación que hay entre un depositante y un banco. El contrato no es que yo te dejo el dinero y tú me lo guardas. El contrato es que yo te dejo el dinero y cuando venga a exigírtelo tú me lo darás. Es bastante diferente. Como bien indica este formulario del Bank of America para sus clientes, nuestra relación de depósito con usted es la de deudor y acreedor. Así que en ese lapso de tiempo que pasa entre que yo dejo el dinero y lo retiro, puede pasar cualquier cosa. Ahora compliquemos un poco el asunto, cuando el banco coge y presta el dinero a otra persona. Siguiendo con el mismo ejemplo, entra un agente B que le pide prestado 20 al banco y este coge y le crea un depósito en su cuenta por valor de esos 20, que en algún momento se los tendrá que devolver. Y el agente B va a querer ese dinero para algo. Por tanto, le compra al agente A las oficinas que tenía por ese mismo valor. Y el banco lo único que hace es transferir el depósito que tenía de B a la persona A. Y teniendo en cuenta lo anterior, vamos a darnos cuenta que realmente no existe ninguna doble disponibilidad. Todos los derechos están perfectamente definidos. Fijaros que la persona A tiene un depósito por valor de 120 y por su parte el banco tiene unas reservas por valor de 100. Que si queréis una intuición de lo que son esas reservas, es el dinero que le ha dejado A, que ya no es de A, y es el dinero con el que va a responder el banco a sus deudas. Después de eso tiene una promesa de pago de B por valor de 20, es decir, que el agente B tiene que pagar su deuda en el plazo acordado, pues tiene el depósito de A por valor de 120. Nada raro por ahora, vemos que el banco realmente tiene
el dinero que debe, solo que no está todo en forma de dinero, como os expliqué ya en otro vídeo. ¿Qué es lo que tiene nuestro agente B? Ahora lo que tiene son las oficinas por valor de 20 y luego tiene una obligación con el banco por valor de 20. Por tanto, podríamos decir que para el agente B no ha pasado nada, ha intercambiado un activo por otro, pero la deuda se mantiene igual. Así que no hay problema alguno, unos tienen derechos de cobro y otros tienen obligaciones de pago, o las dos. Y en medio están los servicios y activos reales que se van intercambiando. Y así es como deducimos que no existe ninguna doble disponibilidad. El agente A tiene derecho de cobro sobre el activo del banco. Cuando el banco paga sus deudas, responde con su activo. A ver, esto último un poco entre comillas, ¿vale? Todo depende a veces un poco de la legalidad, pero bueno, es un ejemplo simplificado. ¿Y el banco qué tiene? Pues los 100 en reserva que hemos dicho, más el derecho de cobro del agente B. Es decir, su activo en total suma 120. Y si viene el agente A y de pronto le exige al banco los 120 de golpe, pueden surgir varias soluciones, le puede dar 100 al agente A y le dirá que le pagará los 20 en unos días, con unos intereses, o simplemente le traspasará ese papelito de deuda al agente A y el agente B tendrá que pagarle a él. Ahí ya depende de la ingeniería que se monten. Con esto insisto en lo dicho anteriormente, el banco responde a sus deudas con su activo, no solamente con el dinero en efectivo que tenga. Y ya para terminar con nuestro ejemplo, vamos a ver cómo termina el asunto. La persona B quiere esas oficinas para algo, para prestar algún tipo de servicio. Por tanto, imaginemos que le presta un servicio a la persona A por valor de 20. Este hace algo tan fácil como ir al banco, pedirle el dinero y dárselo al agente B. Y una vez termina todo esto, fijaros en cómo queda la situación. La persona A tiene un depósito por valor de 100 igual que antes. El banco tiene unas reservas por valor de 100 y en sus pasivos tiene una deuda con A por valor de 100 y nuestro agente B pasó a tener unas oficinas por valor de 20. Así que al final, después de todo este lío, lo único que ha pasado es que las oficinas pasaron del agente A al agente B. El banco simplemente ha sido un intermediario dentro de la operación. Y me preguntaréis, ¿qué es lo que sale ganando el banco aquí? Pues a ver, no hemos incluido el tipo de interés, solamente para simplificar la explicación. Pero si metiéramos el tipo de interés, pues seguramente el banco se quedaría con algo de dinero y el agente A probablemente tendría menos. Pero la explicación de fondo es exactamente la misma. Y esto, amigos míos, es la magia de la reserva fraccionaria. No se genera ninguna doble disponibilidad, todos los agentes que participan en la operación tienen derechos de cobro sobre distintos bienes y las obligaciones de pago. Aquí alguien que le dé 2 vueltas me puede decir, ¿y qué pasa si hay más de un banco? De fondo pasará exactamente lo mismo, solamente que el banco va a tener que vigilar en no quedarse sin reservas, que en nuestro ejemplo las reservas siempre quedaban dentro del propio banco, pero en el caso de haber 2 bancos o más esto puede cambiar ya que las reservas son transferidas de un banco a otro, pero al final sería bastante parecido. Os dejo en pantalla algunos vídeos donde detallo más esto. Así que con esto concluimos el primer punto, hemos visto que no hay ninguna doble disponibilidad y más adelante vamos a ver que prohibir esto saldría realmente caro. Así que no te vayas, que aún queda explicar la parte más interesante. Os he dado una buena turra con el tema este, pero era interesante que comprendierais más en profundidad de qué trata todo esto. Ahora vamos con otro tema, el de la inflación y los ciclos económicos. Comenté que los que defienden esta postura argumentan que estas prácticas bancarias generan inflación, ya que el negocio bancario genera un aumento de la oferta monetaria. Cosa que es cierta, ya que la oferta monetaria está compuesta por dinero en efectivo y los depósitos bancarios, y como hemos visto, la creación de nuevos depósitos aumenta la oferta de dinero. Ligado con esto, en el anterior vídeo os di la definición de inflación como todo aumento de la cantidad de dinero. Es decir, que si aumentamos la cantidad de algo, el valor de ese algo cae. La cual para mí es una definición insuficiente. Definir de esa forma la inflación es mirar solo con un ojo, y es que nos olvidamos de la demanda de dinero. Aunque impusiéramos que la oferta monetaria tenga que ser fija, la demanda no tiene por qué serlo y podría hacer alterar el valor del dinero. Esto entendiendo la inflación como la entienden algunos, de que la inflación ocurre siempre que aumentes la cantidad de dinero. A mí personalmente no me gusta nada.
¿Y si entendemos la inflación como una variación en el nivel de precios de los productos, que es como hay que hacerlo? Puede ocurrir igual. Imaginaros que empiezan a escasear las reservas de petróleo y este sube de precio. Esta subida de precio va repercutiendo en el resto de productos y al final hace que el nivel de precios suba, generando inflación. O por esa misma razón disminuye la productividad, ya que los tractores utilizaban combustible, ahora hay menos, por tanto se debe hacer las cosas manualmente. Y ese descenso de la productividad aumenta costes, aumentando el nivel de precios. Así que no, mantener fija la cantidad de dinero no nos va a librar de la inflación, sin entrar a discutir qué grado de inflación es el adecuado. Pero es que además, manteniendo el coeficiente de caja del 100%, no se va a mantener la oferta monetaria fija. El agregado monetario que os he dicho solamente incluye el dinero en efectivo y depósitos bancarios, pero luego hay agregados un poco más completos que incluyen otro tipo de cosas, pero evidentemente el depósito bancario es con diferencia el más representativo. Pero hay otros sustitutos de dinero. Vamos a un plano hipotético que nos impediría coger y usar la deuda de empresas como Amazon o Google para poder pagar nuestras cosas. Es decir, nos dan un papel que nos diga que esto equivale a 500 euros de Google dentro de un año. Por cierto, evidentemente no te dan un papelillo. Os hago el ejemplo del papelillo para que sea un poco más visual. Tú podrías perfectamente ir y pagar algo con ese papel, siempre que la tienda lo acepte. Luego esa tienda paga a otra con ese mismo papelito y este va intercambiando de manos hasta que, llegados a final de año, la empresa que al final tenga ese papelillo le exija a Google el dinero que le debe. Así que, ¿qué problema hay en usar las deudas de las empresas para poder usarlas como medio de pago? En resumen, esas deudas se pueden aceptar como si fuera dinero, ya que vamos a pensar en la definición clásica del dinero. El dinero es todo medio de cambio socialmente aceptado. ¿Qué problema hay en coger y utilizar las deudas de las empresas para poder pagar cualquier cosa? Evidentemente, la deuda del bar Manolo no se va a aceptar como la deuda de Google, Amazon o Facebook. Pero estas empresas que he comentado tienen la autoridad suficiente para que otros agentes acepten su deuda como medio de intercambio. Así que en el hipotético caso en el que se prohíba a los bancos poder crear los depósitos, seguramente lo que acabaría pasando es que se generalizara el uso de deuda de empresas privadas. Que bueno, un banco al final también es una empresa privada, pero bueno, da igual. Así que la oferta monetaria tampoco se mantendría fija, y si cogemos la definición de inflación que utilizan ellos, esta tampoco desaparece. Y con esto también nos vamos a dar cuenta que tampoco se va a acabar con los ciclos económicos. Tened en mente mi vídeo donde hablo sobre este tema y sustituid los bancos por cualquier empresa. Una gran empresa se aprovecha de la confianza que tiene, se sobreendeuda y acaba quebrando, contagiando al resto de la economía. Así que no acabará ni con la inflación ni con los ciclos económicos. Y ahora un último punto. ¿Qué supondría la prohibición de esta práctica? Atentos. Para empezar, prohibir este tipo de prácticas haría ralentizar muchísimo el crecimiento económico, ya que estás ahogando el mercado de préstamos. Esto es algo que admiten los propios defensores del coeficiente del 100%. Ya que dicen que el crecimiento será más lento pero más sano. Ya hemos visto en los anteriores puntos que no tiene por qué ser así. Pero ahora también el kit de la cuestión es, ¿cómo justificas esa prohibición? ¿Por qué los bancos no, pero otras empresas privadas como Google o Amazon sí? O incluso mejor ejemplo, ¿qué pasa si yo cojo y pacto voluntariamente con mi banco esto? Que técnicamente ya lo haces, solamente que la mayoría de la población no lee lo que firma. Y uno un poco más radical me puede decir, bueno, prohibamos directamente que se intercambie deuda en el mercado, ya que genera como unas externalidades negativas que generan inflación y crisis. Y te digo, bueno, genera inflación también los cambios en la productividad. ¿También tenemos que prohibirlo? Una empresa que quiebre también puede contagiar a otras empresas. ¿Prohibimos quebrar a las empresas también? No, amigos, imponer esta condición sería aceptar la mayor regulación estatal que ha existido jamás en la historia. Es que tendría que ser un estado policíaco que estaría persiguiendo constantemente a aquellos que voluntariamente intercambian deuda en el mercado. Que además muchos de los que defienden esto son antiestatistas. Así que en resumen, desconfiad de todo análisis simplista que os encontréis por internet. Con análisis simplistas os estoy diciendo que os prometan el paraíso en la tierra.
Os dejo tanto en este vídeo como en el anterior bibliografía para que indaguéis por vuestra cuenta en estos temas, porque evidentemente hay muchos matices y cosas pues que no puedo tratar porque no quiero que se haga esto muy largo, pero ahí está para quien le interese. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios a ver qué os ha parecido, suscribiros y nos vemos la semana que viene.